pueden ver la transición, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ok. Entonces, quiste pilonidal, como bien lo pudieron revisar y bien lo pudieron analizar, no es otra cosa más que un pelo enterrado que de repente se forma un proceso inflamatorio crónico y que ese proceso inflamatorio crónico puede resultar en un absceso. Y de acuerdo a su guía de práctica clínica, justamente es un desorden crónico intermitente de la zona sacrococcígea. Ya tenemos muchísimos años de conocerlo, ¿de acuerdo? Su nombre literalmente es un nido de pelos, fue descrito por Herbert Mayo en 1830, o sea, este señor fundador de una clínica muy importante en Estados Unidos con el mismo apellido, pero fue Hodge hasta en los años 80 que ya le dijo como quiste pilonidal, pero en realidad tomó muchísimo renombre porque fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial en donde la mayor causa de discapacidad fue justamente un traumatismo constante de la zona sacrococcígea en soldados que estaban sentados en los jeeps. Entonces se le conoció como la enfermedad del jeep, porque justamente producía que el pelito tuviera un taponamiento de zona de cicatrización y posteriormente infección y proceso crónico inflamatorio. En México es muy común, sobre todo entre los 20 y los 30 años. Obviamente tiene predominio masculino. Y factor de riesgo importante es tener un surco interglúteo profundo, es decir, tener pompis. ¿Ok? Es también tener un antecedente común, el de traumatismo constante, justamente en esa región. La edad de presentación suele ser particularmente después de la adolescencia, sobre todo después de ese pico hormonal. ¿Por qué? Porque se inducen cambios en el desarrollo y grosor de los vellos y particularmente del complejo pilosebáceo. Y el antecedente traumatismo es sobre todo por el fenómeno de activación del proceso agudo que posiblemente yo hubiese estado apagado antes. Ojo, después de hacer un debridamiento, es decir, después de drenaje, igual que un absceso en la zona perianal, no hay necesidad de cultivos y no necesita tratamiento antibiótico específico a menos que tenga factores de riesgo. ¿De acuerdo? Ok. Un pit es un orificio primario, así le decimos a la fístula, si lo quieren decir de una manera un poco más burda. Es decir, van a tener un seno y a través de ese seno van a tener una salida, ¿de acuerdo? Y esa salida, cuando estamos hablando de la zona interglútea, le llamamos pit, que es este de aquí, y este es su quiste. Es súper común que estén localizados sobre la línea media, suelen ser súper pequeños y rara vez están infectados. Es decir, un quiste pilonidal, solo por encontrarlo, no se quita. Ustedes pueden tener el hoyito y ser un pit, y si jamás en su vida se les abscedó, no hay por qué quitarlo. Es decir, no solo porque encuentren el orificio, y obviamente si siguen el orificio van a encontrar este seno, tienen que quitarlo, ¿ok? Solamente quitamos los que hayan sido infectados o los que ya se activaron de manera crónica. El tamaño promedio es de hasta 5 centímetros y suelen conducir hacia la cavidad del seno. Y un mismo seno puede tener uno o más hoyitos, ¿ok? No necesariamente es un seno o un hoyo. Entonces tenemos episodios agudos y episodios crónicos. Los episodios agudos, la clínica de absceso literal y clásica, que es una tumoración caliente, que da fiebre, que es dolorosa. Y la crónica, en donde es un proceso también, puede ser doloroso o no, pero con secreción constante y alternancia de eventos subagudos. Es decir, que puede o no estar caliente, puede o no ser dolorosa, pero habitualmente tiene secreción intermitente o constante a través de los pits. Y simplemente es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un episodio agudo puede o no drenar sobre ese orificio o más orificios que ya tenían de nacimiento o que se hayan tapado esos orificios y tenga un tercero de nacimiento. ¿Qué dice su guía de práctica clínica? Pues que la descarga se puede presentar hasta en el 66%, el edema en el 50% y dolor hasta en un tercio. Y el dolor es justamente lo que causa el motivo de su consulta. Y a la exploración física lo que van a ver justamente son los pits o los hoyitos o las zonas de las fístulas de donde nace el absceso o el quiste, ¿ok? Que pueden ser múltiples o solamente puede ser único. Y aquí como se pueden dar cuenta que es un absceso con un solo orificio, pero si se ven y verifican más abajo tiene otro, 1, 2, 3 hoyitos más.
Y si ustedes se escarbaran o si tienen alguna, pues, la oportunidad de entrar a una resección de quiste piloidal con nosotros, se van a dar cuenta que en algunas ocasiones podemos ver el pelito del seno o del quiste. Inclusive cuando hacen drenajes agudos, también durante la salida del material purulento podemos ver esa salida de vello. Dentro de los diferenciales, el más importante es contemplar hidradenitis supurativa, particularmente cuando tenemos zonas de abscesos lejanos a la línea media, ¿ok? Como en este caso. Lejano a la línea media puede ser 1 o 2 pits, pero es lo que nos va a dar como la punta de lanza o la punta de alarma. Y sin embargo, también podemos tener hidradenitis supurativa sobre la línea media, pero recordar que hidradenitis supurativa también tiene lesiones en ingles y tiene lesiones en axilas. Y por ello es que nos vuelve el diferencial un poco más fácil. Y no solamente ahí, sino también lo pueden tener en reacción submaxilar. Y las características dérmicas son un poco diferentes. Las alternativas, como bien lo están describiendo ustedes y como bien me lo mencionaron, pueden ser abiertas o cerradas. Dentro de las cerradas, Caridakis es la que más bug ha estado teniendo últimamente, pero no es la única. También existe Bascom y la cetoplastía. Y la técnica abierta puede ser semiabierta o completamente abierta. Las técnicas de resección simplemente es considerar que tenemos que dejar un margen de aproximadamente 5 milímetros. Y para fines prácticos nos vamos a 1 centímetro. Y la profundidad es irnos básicamente hasta la fascia sacrocoxigia, es decir, casi hasta el hueso. Y por eso es que dejamos un hueco muy grande y si permitimos que cierre por segunda intención, tardan más tiempo, pero es un cierre completamente práctico y no va a haber recidivas. Pero también los más rápidos en cuanto a cicatrización es avanzar un pedazo de tejido hacia ese hueco que dejamos, pero corremos el riesgo de que se infecte o que presente recidivas. Entonces, igual que en todas las técnicas quirúrgicas en procedimientos proctológicos han visto, si hay más de una técnica, significa que no existe un estándar de oro. ¿Ok? Y es por eso que todavía en la actualidad tenemos ensayos clínicos aleatorizados con el fin de saber con qué técnica les va mejor a los pacientes en qué circunstancias. La que ustedes me describieron ahorita, la de Caridakis, porque es de las más comunes, porque no es otra cosa más que jalar un pedazo de tejido de un lado a otro, lejos de la línea media. A eso se refiere Caridakis, por eso es que la resección la hacemos no pareja, o sea, no la hacemos como un uso completo, sino la hacemos como si estuviera de ladito, como si metiéramos una pala y simplemente sacáramos ese pedazo de piel y tejido, para permitir y avanzar lo más cercano a la línea media, jalarlo hacia el otro extremo, que es lo que se ve en las imágenes. Por eso es que la sutura queda lejos de la línea media. ¿Y por qué es importante alejarlo de la línea media? Porque la línea media en la espalda es la zona de mayor tensión de nuestro cuerpo y la de menor irrigación. Y si nosotros queremos que este colgajo cutáneo, que es un colgajo, o sea, es un avance de un pedazo de tejido de un lado a otro, a eso se llama colgajo cutáneo. Entonces, si nosotros queremos que este colgajo cutáneo sobreviva, tenemos que alejarlo de esta zona. Y no es la única la de Caridakis, otra muy reciente también es una cetoplastía, sobre todo lo utilizamos en tejidos con mucho mayor alcance, de mucho mayor tamaño, ¿ok? Y no es otra cosa más que invertir los ángulos del cual depende, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros además de quitar el quiste, hacemos estas incisiones en paralelo, en 45 grados respecto al ángulo en cada uno de sus vértices y rotamos para poder cubrir la herida. ¿Qué es lo que me interesa o qué es lo que necesito que se queden ustedes? El control posoperatorio, porque eso es lo que ustedes nos ayudan, ¿ok? Para el control posoperatorio, la cita tiene que ser de 1 a 2 veces por semana, sobre todo en las técnicas abiertas. Técnica abierta significa dejar el hueco ahí. Cuando hacemos técnicas abiertas es indispensable irrigar, limpiar y rasurar el pelo que esté creciendo a los lados de la herida, ¿ok? Y este tipo de técnicas pueden durar hasta 14 días en cicatrizar. Perdón, se tiene que hacer este procedimiento hasta cada 14 días, es decir, cada 2 semanas, sobre todo el rasurado del pelo. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos es tan largo y la línea media tarda tanto en cicatrizar como hasta 3 meses. ¿Ok? Y complicaciones van a depender del tipo de técnica. Particularmente las cerradas tenemos mucho mayor tasa de recidivas, pero en las abiertas tenemos falta de epitelización porque es mucha la tensión y poca la irrigación
Y ambas comparten la de la infección, la de producción de hematomas y la que se abra aún más ese tejido que se vaya cicatrizando por cierre por segunda intención o que se nos abran los colgajos. Muy bien. Preguntas, muchachos. Samantha. Ay, sí, No era doctor. pregunta entonces. Ah, Ok. Yo tenía una duda sobre un factor predisponente que mencionaba que era la curvatura interglútea, ¿verdad? Yo leí un artículo que decía que, bueno, en ese artículo se evaluó si un factor predisponente para esta enfermedad era el ángulo sacrococcigio. mm. Y no más que era viejo, era del 2015. Y ahí en ese artículo, pues no hubo como... No es un predictor el ángulo. no, Ujú. ajá, y es lo que yo argumenté, porque perdón si lo agarré, aunque dijo que era del 2018 en adelante, pero yo argumenté que a lo mejor se hubieran agarrado otros ángulos, no, o sea, no solo ese ángulo, porque comparaban el ángulo en personas con la enfermedad y en personas sin la enfermedad, y las medidas eran muy similares. Pero me hubiera gustado que agarraran más medidas, o sea, de otros lugares, como ¿Por lo qué? que yo siento que podría ser clave como para hacer, a lo mejor no un tamizaje, porque se hizo esas mediciones mediante radiografías y como para hacerles radiografías a todas las personas, pues no, pero sí como clave para el diagnóstico, para evitar complicaciones, porque vi que muchas de las complicaciones, aparte de las fístulas, era que la enfermedad se agravara a algún carcinoma de células escamosas, es lo que estaba viendo, que no es lo más común que evolucione así, Ujú. No, si ya pero te me fuiste como muy al extremo, Samantha. sí. Básicamente recuerda que la enfermedad per se, el seno pilonidal, no es otra cosa más que dos opciones. O naces con él o tienes el trauma constante en esa región para producir la enfermedad. Entonces, la teoría de esos autores, porque fue ampliamente conocido por el ramo de coloproctología, era que si tú tenías un ángulo pronunciado con el trauma constante, tenías más riesgo de producir la lesión. Es decir, había un trasfondo muy obvio o muy franco. Y simplemente se dieron cuenta que no por tener esa curvatura pronunciada y tener más predisposición a que esté chocando esa zona, te va a dar la enfermedad. Por eso es que te preguntaba, si no es ese ángulo, pues entonces ¿cuál propones? Considerando la fisiopatología. No sé si me doy a entender. No, sí, sí lo entiendo. Más bien me faltaría indagar más para proponer algún otro ángulo. Exacto. O sea, el punto es, sí está bien, o sea, proponlo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se me ocurre dar otro ángulo? ¿Qué pasaría si cambio ese ángulo? O sea, ¿en qué estoy pensando? O simplemente es porque estamos hablando de ángulos y voy a pensar en otro. O sea, no, más bien es buscar el sustento de esa afirmación o de ese consejo que tú le estás dando a los autores, ¿vale? Pero créanme, y les insisto, es muy bueno y es muy valiente que empiecen este tipo de ejercicio y se los aplaudo muchísimo, ¿ok? Y lo que me pusiste, Nelly, ten calma, ¿eh? Créeme que no te vas a quedar pelona. Termina mi clase y se va a reponer todo. Natalie, Dijo que esta enfermedad también se podía dar en axilas y muslos, ¿verdad? no, esta no. ¿Cuál Ok, diferencial del cable? ok, ok. ¿Cuál Es diferencial que, fue? ay, ese sí no, no lo Dígame sé. algo. Era hidradenitis supurativa. Hidradenitis supurativa.